El análisis político en Info24 con el sociólogo Eduardo Botinelli. Y precisamente estamos en este espacio de análisis político con Eduardo Botinelli para abordar lo que fue el primer Consejo de Ministros del gobierno de Yamandu Orsi y los compromisos asumidos. Este primer consejo se realizó hace unos 10 días y allí se presentaron una serie de compromisos que de alguna manera, nos dice Eduardo, trazan líneas de acción. Eduardo, muy buenos días, gracias por reencontrarnos una vez más. Buen día, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, sí, de alguna forma es como una especie de puntapié inicial y trazado de ruta lo que presentó el gobierno después del Consejo de Ministros, donde, bueno, ahí se presentaron 5 programas prioritarios con 63 compromisos asumidos, además con una lógica de presentación muy esquemática, buscando mostrar transversalidad, con 5 grandes programas prioritarios, llamados así, ¿no? De desarrollo, de seguridad, de desarrollo que tiene 16 compromisos, de seguridad que tiene 14, de cohesión social y cuidados que tiene 13, vivienda 7 e infraestructura 13. Estoy mencionando también lo de la cantidad de compromisos asumidos porque es parte de cómo se presentó el propio documento, ¿no? Es decir, claro, hay también una intención de mostrar las cantidades. Obviamente está el desarrollo de la descripción de cada programa y de cada compromiso, pero también esta cuestión de qué ministerios están relacionados con cada uno de los programas o cada uno de los compromisos, y después incluso hasta hay un resumen de cantidad de compromisos por ministerio, ¿no? Entonces, más allá de los compromisos concretos, que además tienen una heterogeneidad importante, no solamente en la profundidad que significa una obra o una política o un impulso de alguna medida, también en la especificidad de algunas medidas y generalidades de otras en la presentación. Bueno, sin ir directamente a esos 63 compromisos, sí hay algunos aspectos centrales que, digamos, esto que decía de que van como marcando un rumbo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro del tema de desarrollo productivo, hay como un énfasis en la idea de desarrollo productivo como un factor y de crecimiento económico con equidad, ¿no? Es decir, aparece presentado desde esa lógica, con un énfasis también en lo que es ciencia, tecnología e innovación. Y por otro lado, o sea, atado a esto de desarrollo productivo, de crecimiento económico, de la necesidad del fomento y la profundidad del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, aparece presente lo que es el rol del Estado y la articulación, por un lado, con el fomento de la participación privada, ¿no? Es decir, ahí en toda la presentación se va, digamos, dando cuenta del rol del Estado, a veces específicamente, otras, digamos, más solapado su presencia, pero aparece. Pero no se reniega, digamos, del tema de la participación privada. De hecho, hay algunos de los puntos que involucran directamente la presencia del sector privado. Uh-huh. En el tema de seguridad también aparecen unos compromisos de acción que dialogan entre lo que fueron los gobiernos del Frente Amplio, por un lado, ¿no? Es decir, algunas políticas que el gobierno que salió, el gobierno de coalición del Partido Nacional, desarmó y este gobierno vuelve a armar, pero también toma una lógica de lo que fue presentando la segunda mitad del gobierno pasado, ¿no? Es decir, bueno, algunos enfoques de ataque a los problemas de seguridad pública y después sí, nuevos énfasis más fuertes, especialmente vinculados a lo que tiene que ver con el lavado de activos, con la lucha con el crimen organizado, es decir, que son cosas que se vieron en la campaña electoral desde el lado del Frente Amplio, planteadas específicamente, y después, por otro lado, el tema de la situación de cárceles y lo que refiere al Instituto Nacional de Rehabilitación y el sistema carcelario. Entonces ahí tenemos como, primero, una impronta del desarrollo productivo con la lógica Estado y participación privada, con el crecimiento económico con equidad. En el tema de la seguridad,
entre las continuidades con los gobiernos del Frente Amplio, continuidad con la segunda parte del gobierno pasado, no con la primera. Ahí sí hay un quiebre en cuanto a la lógica discursiva, en cuanto a las improntas. Luego aparece otro programa, que es el de Cohesión Social y Cuidados, donde acá aparece una impronta importante hacia lo que se suponía era el buque insignia del segundo gobierno de Vázquez, ¿no? Es decir, el Sistema Nacional de Cuidados, donde se genera el Sistema Nacional de Cuidados, porque acá incluso hay hasta una cuestión relevante en ponerla en el propio título del programa, ¿no? Es decir, que se llama Cohesión y Cuidados, y eso no es menor, porque de alguna forma empiezan a tomarse medidas en este sentido, es decir, bueno, volver a dividir o separar lo que se unió, digamos, que fue el cuidados y discapacidad, es decir, el gobierno anterior unió esas dos direcciones del MIDES. Bueno, ya la primera decisión de ir a la búsqueda, de volver a separar cuidados por un lado, discapacidad por otro, tiene que un mensaje claro. Lo que resta ver es, bueno, qué pasó, digamos, en el arranque del Sistema Nacional de Cuidado, y tiene que ver con la fase presupuestal, ¿no? Es decir, que es algo que se viene para adelante. Pero también aparecen otra serie de compromisos que suponen un rol activo del Estado en temas de educación, de salud, de asignaciones familiares, y aparece otro punto que también parece ser un foco y una impronta de Orsi, que es la articulación territorial con los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Y luego tenemos lo que es vivienda por un lado, infraestructura y transición energética por otro, es decir, vivienda, donde se traza claramente un aumento de presupuesto para vivienda social, un foco en asentamientos. Recién que pasaba en el discurso de Cairo, ¿no? Esa idea de a dónde se va a atender, y ahí aparece claro también en los compromisos asumidos. Y lo último de los cinco programas es el tema de infraestructura y transición energética, ¿no? Donde es otro lugar donde se pone un foco importante en el tema de energías renovables, el fomento de transporte colectivo eléctrico, pero también una participación importante del Estado en obras públicas, sobre todo vinculado al manejo del agua, y con una medida específica, ¿no? La construcción de la SUPA, que es aquel proyecto que quedó al fin del periodo Vázquez y que el gobierno pasado no ejecutó, y estuvo la discusión sobre el tema del agua, ¿no? Eduardo, antes de ir al otro punto que tú nos planteas, que son las críticas que se pueden realizar a todo esto, hasta acá, lo que tú has desarrollado, ¿podemos decir que está diferenciándose claramente de lo que fueron las propuestas y, en definitiva, las políticas del gobierno anterior? Bueno, claramente hay diferencias. Hay algunas diferencias que son no explícitas, pero implícitamente diferencias ideológicas importantes sobre el rol del Estado. Hay otras que claramente muestran algún tipo de cambio importante, como los temas vinculados a la obra pública, al enfoque de la obra pública, ¿no? Eso parece claro, y el otro punto es, por lo menos en lo discursivo y lo que se presenta, el foco en el tema de equidad en el crecimiento, ¿no? Es decir, eso creo que es una diferencia sustancial desde el punto de vista ideológico y económico que plantea estas medidas. Y lo que decía, hay otras que muestran diferencias y continuidades, como es el de seguridad pública, ¿no? El de seguridad pública ninguno, y es un poco el estilo que ha trazado Orsi, ninguna supone un cambio radical con respecto a lo que se viene haciendo en el país, digamos. Allí hay algunas críticas, allí es donde tú decís que aparecen algunas críticas. Bueno, ahí aparecen algunas críticas por parte del propio electorado del Frente Amplio. O sea, hay algunas cosas que incluso esto que decía recién el discurso de Cairo. De Cairo, ¿no? Es decir, bueno, tengan paciencia de alguna manera. Exactamente, ¿no? Es decir,
aparece, bueno, el otro día Pacha Sánchez discutiendo en redes sociales con una militante, ¿no? Es decir, bueno, hay cierto nerviosismo, si se quiere, en cuanto a la velocidad de ejecución. También en cuanto a la profundidad. Bueno, sí, hay algo que se dio durante la campaña electoral, que es muy de lo que fue Orsi en campaña y de lo que parece ser Orsi como presidente, ¿no? Es decir, bueno, no esperar grandes cambios profundos o grandes anuncios, sino ir haciendo a medida que se avanza. Y en ese momento, lo que estamos viendo ahora es que, de alguna forma, desde el Poder Ejecutivo, lo que se va buscando es transmitir una sensación de comienzo tranquilo, ¿no? Es decir, no grandes ruidos, no grandes anuncios, sino, bueno, este esquema tiene algunos anuncios relevantes, pero no se hizo una lógica de presentar un gran anuncio, ¿no? Sino un paquete de medidas y de compromisos que asume el gobierno. Y el otro es la velocidad, ¿no? Es decir, no presenta el Poder Ejecutivo, el gobierno, el presidente, digamos, todas las figuras que puedan, digamos, mirarse con grandes apuros, ¿no? Quizás en esto que mencionabas sobre si hay cambios respecto al gobierno anterior, bueno, hay una medida que genera un cambio importante no en la vida cotidiana de las personas, ni de las principales preocupaciones para la población, pero el haber revertido el decreto de reglamentación de la ley de medios es una señal fuerte, sí. ¿no? Que tuvo una discusión muy larga durante todo el periodo pasado, donde aparece la reglamentación sobre fin del gobierno pasado y la revierte. Entonces ahí sí puede haber una señal importante. Pero al mismo tiempo lo que sucede es que, por un lado, aparece esa tensión de votantes y militantes que tienen una esperanza depositada en cambios fuertes o medianamente profundos y rápidos, con la visión de quienes votaron al Frente Amplio y a Orsi con una lógica de que no habría grandes transformaciones, ¿no? Y ahí hay un primer equilibrio, una primera tensión que tiene el gobierno. Y al mismo tiempo está la tensión temporal que el Poder Ejecutivo seguramente está tratando de administrar entre las expectativas y la realidad, ¿no? Un poco lo que planteaba Cairo, ¿no? Entre la velocidad y los tiempos políticos. A fin de agosto tenemos el presupuesto nacional y ahí sin duda va a haber una enorme ventana de negociación interna dentro del Frente Amplio, dentro del Poder Ejecutivo por un lado, dentro de la fuerza política con el Poder Legislativo, pero también con la oposición para llegar a acuerdos que permitan financiar muchos de estos compromisos asumidos. Claro. Y para ir cerrando ya, ¿qué podemos decir con respecto a qué impronta se puede visualizar en estos compromisos asumidos por el gobierno entonces? Bueno, tenemos por un lado una lógica que aparece bastante pragmática, ¿no? Sin grandes confrontaciones ideológicas, verbales o incluso con alto contenido simbólico. Sin embargo, sí podemos visualizar una fuerte impronta social atravesada por el rol del Estado, ¿no? Más allá lo que decíamos, sí, más allá de todas las menciones que había al rol del sector privado, es claro que todos los impulsos aparecen, o la mayoría, con el rol del Estado muy fuertemente trazado en sus atribuciones y en lo que el enfoque que se le quiere dar. También los títulos que se eligen a los programas, un enfoque con una impronta en lo social importante, la cohesión como término también, ¿no? Es decir, una lógica de unión, de volver a algunas políticas que generen cohesión, que generen más integración, el tema de cuidados y desintegración, pero también aparece atravesado esta presentación y cómo ha iniciado en estos primeros días del gobierno un contraste de estilos personales y de enfoque con el gobierno anterior, un poco lo que planteábamos antes, porque acá también hay un tema. Orsi ha optado, al menos hasta el momento, de no ser portavoz de todas las cosas, ¿no? Apareció el Pacha Sánchez como secretario de Presidencia con un rol. Lo dijo de alguna manera, no esperen grandes desarrollos discursivos de los temas. Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, y ese es un cambio relevante con lo que veníamos acostumbrados los últimos 5 años, ¿no? Claro. Y también lleva a otros aspectos, ¿no? En lo que hablamos del rol del Estado, desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista programático, pero también
hay un cambio con respecto al cambio de época, digamos, ¿no? En 2020, y también se vio en 2005, la idea era, acá hay un cambio radical y se viene con una serie de políticas a modificar lo que está mal, ¿no? Es decir, bueno, obviamente salía la crisis, primer gobierno del Frente Amplio, después de 3 gobiernos del Frente Amplio vuelve a gobernar, en este caso la coalición liderada por el Partido Nacional, y era esa presentación de hay un cambio, ¿no? Bueno, en este no se está haciendo por ese camino, es decir, hay un cambio y acá vienen las medidas, sino un cambio más de matices que se va visualizando con distintas herramientas que se van a implementar, y con una diferencia, digamos, que podemos presentar como relevante, es mientras 2020 arranca con una discusión sobre una ley de urgente consideración de 400 artículos, acá empiezan a presentarse algunas medidas y, entre otras cosas, aparece el tema del diálogo, ¿no? El diálogo como uno de los puntos centrales que parece atravesar este gobierno. Muy bien, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias una vez más por este análisis. Nos reencontramos en 15 días y seguimos conversando a ver sobre qué aspectos nos impone la realidad para seguir conversando. Muchas gracias, Álvaro. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Info 24. La actualidad sin rodeos.